Escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:24 minutos del 17 de agosto de 2022. La temperatura es de 20 grados en el Valle de Caracas. Es un hermoso amanecer el que tenemos hoy, un amanecer sin una nube, uno de esos amaneceres que cada cierto tiempo nos regala esta maravillosa geografía a la que hemos acompañado con una arquitectura tan irracional como la de este Valle de Caracas. Lamentablemente, si esta ciudad tuviera una arquitectura a la altura de su belleza natural y de su ambiente, pues probablemente sería una de las ciudades más bellas de la tierra. Lamentablemente no es así, pero bueno, es la que nos tocó, es en la que vivimos, es la que queremos. Tengan todos muy buenos días, es la que ustedes desde el exterior, desde Europa, donde ya es mediodía, o desde Asia, donde ya el día prácticamente pasó, ustedes añoran. Así que yo todas las mañanas, cuando hago este programa, les cuento cómo está la temperatura y cómo está el clima aquí, para que ustedes pues tengan un pedacito de esta tierra con ustedes, como la llevan en el corazón. La principal información del día para este programa es la imputación por parte del Ministerio Público de un sacerdote por abuso contra una menor en Táchira. Denuncia del fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente Chavista de 2017, Tarek William Saab, quien detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, invitó a dar de comer a una adolescente de 13 años para luego agredirla sexualmente. Un sacerdote del estado Táchira resultó imputado por el delito de abuso contra un adolescente de 13 años, informó este lunes el fiscal general Tarek William Saab. Imputado por el Ministerio Público, el sacerdote de la parroquia Ermita San Cristóbal, Nepomuceno Hernández, por el delito de abuso sexual a menor. Escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, donde compartió una fotografía del sujeto. Saab detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, invitó a dar de comer al adolescente de 13 años para luego agredirla sexualmente. El pasado jueves, el fiscal general anunció que el Ministerio Público promueve la campaña Pedofilia es Crimen, con la que busca combatir este delito y proteger a los niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad. El objetivo es concienciar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra este flagelo llamado pedofilia, que es una cuestión transcultural, una cuestión, yo diría, ajena a la idiosincrasia, a la identidad venezolana, dijo el funcionario en una locución transmitida por el canal estatal BTV. No, lamentablemente no lo es, no es ajeno a la cultura venezolana. Hay una larga tradición en este país, sobre todo en algunos sectores, de abusar de niños, niñas y adolescentes. Y la pandemia creo que ha puesto eso pues muy en evidencia. A principios de julio, y por esto es importante esta noticia, la Conferencia Episcopal de Venezuela dijo que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables, cuyo número de casos decidió mantener en confidencialidad, y el silencio en el que se ha mantenido esto, incluso después del artículo con las denuncias del Washington Post contra la Iglesia venezolana, por lo menos 11 casos de abuso no sancionados por la Iglesia Católica venezolana, bueno, propicia que este tipo de conductas sigan ocurriendo. Hay otra información al respecto a esta misma noticia, que nos dice que el obispo de San Cristóbal destituyó al sacerdote imputado por abuso sexual, y vaya carga que le ha tocado a Monseñor Mario Moronta en estos tiempos con el tema de el abuso sexual por parte de sacerdotes. Digo carga en el sentido de que, bueno, ha tenido que lidiar con este problemón. Monseñor Mario del Valle Moronta informó que no se opondrá ni interferirá en las investigaciones y actuaciones que por hecho se tienen que realizar.
Una cosa es no interferir y otra es activamente tratar de impedir esto, también hay que decirlo. El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, emitió un comunicado para rechazar la conducta del sacerdote imputado por el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra un adolescente. El comunicado fue emitido por el máximo representante de la Iglesia Católica en el Táchira, luego de que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en su cuenta de Twitter sobre el procedimiento que se sigue contra el sacerdote identificado como Nepomuceno Hernández. En el escrito, Monseñor Moronta señaló que la diócesis de San Cristóbal da a conocer con gran vergüenza y profundo dolor que un miembro de su presbiterio, Nepomuceno Hernández, haya sido imputado de abuso sexual contra un adolescente. El mencionado sacerdote fue detenido por las autoridades policiales y ya fue presentado al tribunal respectivo, que le ha dado privación de libertad e iniciado el debido proceso. Para el obispo de San Cristóbal, este hecho es lamentable y no tiene justificación alguna. Asimismo, la autoridad eclesiástica aseguró que ha garantizado al fiscal superior del Estado Táchira y a otras autoridades competentes que ni se opondrán ni interferirán en la investigación y actuaciones que por este hecho se tienen que realizar. En este sentido, la diócesis de San Cristóbal no avala ni encubre casos como el presente. Monseñor Moronta indicó que el sacerdote en cuestión es responsable de sus actos y debe responder por ellos ante la ley civil y la eclesiástica. Tiene derecho a la defensa, para lo cual tendrá la asistencia de un abogado que él mismo designe. La diócesis muestra preocupación y ofrece acompañamiento a la víctima de este acto bochornoso. De igual modo, en el escrito se informó que la diócesis abrirá el proceso según las leyes y normativas de la Iglesia y en virtud de ello suspendieron del ejercicio del ministerio al sacerdote y lo han destituido de los cargos pastorales que ejercía. A la vez iniciaron el proceso canónico correspondiente según los protocolos y normativas en los casos de abuso sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Mientras esto sucede, en una catedral de La Guaira, delincuentes amordazaron y robaron a un sacerdote. 2 jóvenes ingresaron la madrugada de este lunes a la residencia parroquial de la catedral de La Guaira, amordazando y robando a su párroco, Abelardo Basó. Los victimarios amarraron al sacerdote robándole dinero en efectivo que se presume correspondía al pago de las obras que se adelantan en la Ermita del Carmen, además de su celular, un equipo de computación, una cámara y llevándose con ellos las llaves de su vehículo. De acuerdo a fuentes policiales, se estima que los 2 delincuentes contaron con apoyo de personal de la iglesia para cometer el delito. Extraoficialmente se conoció que 2 monaguillos estarían siendo interrogados en la sede del 6CPC que adelanta la investigación. Vecinos del casco histórico de La Guaira refieren que grupos de jóvenes que no superan los 19 años se han dado a la tarea de tomar los espacios como la calle Bolívar, la esquina Caliente y la calle El Viento para asaltar a pensionados y robar cartelas y celulares, por lo que piden a las autoridades regionales mayor vigilancia en la zona. Tengo entendido por este caso, no conseguí la noticia, pero lo vi en redes sociales, tengo entendido que por este caso ya hay un muchacho detenido, por cierto, muy joven, de apenas 18 años, lo vi en las redes sociales, uno de estos muchachos que hoy en día son periodistas de sucesos en redes sociales. No sé si era Delmiro del Barrio, o Román Camacho, o Darwinson Rojas, uno de ellos. Mientras tanto, el Pitazo nos indica que venezolanos rescataron a una niña abandonada en la selva del Darién, pero esta nota no me abre en este momento, tampoco me abre la que sigue de Monitoreamos. Vamos a leer las que siguen, vamos a ver esto. Llegó la del Darién. Venezolanos rescatan a una niña abandonada en la selva del Darién. Y les voy a decir, ustedes pueden, yo chequeo cada noticia, que cada noticia esté abierta, por lo menos 3 veces antes de empezar este programa. Y aún así te puede echar la broma, ¿no? De que cuando la abres no se ve nada. Venezolanos rescatan a una niña abandonada en la selva del Darién. Un grupo de venezolanos encontró una menor de edad sola en la selva del Darién. Ante la situación, le entregaron a las autoridades panameñas para que intenten contactar a sus familiares. Qué drama humano el que se vive en el Darién. Un grupo de venezolanos, todos provenientes del estado Táchira, rescató una menor de edad que se encontraba sola en medio de la selva del Darién. Entre todos decidieron llevarla hasta el final del recorrido para que fuera atendida por las autoridades panameñas. Por los momentos se desconocen las causas del abandono de la menor. Los migrantes venezolanos decidieron cargar a la niña, de la cual se desconoce su nacionalidad, hasta el Centro de Recepción de Migrantes de San Vicente, donde trabaja la Oficina Nacional de Migración Panameña, según reseñó Chamos Noticias Panamá. En
junio de 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia alertó que durante el mes de mayo pasaron por el Darién un total de 210 niños sin compañía de adultos, así lo aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo. En un comunicado, además, se precisó que los principales sitios por los que pasan los menores son Apartado y Necoclí, en el departamento de Antioquia, y el caserío de Capurganá, en Chocó. Camargo asegura que los menores de edad están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de grupos armados ilegales y las organizaciones criminales que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencia basada en género y trata de personas. A finales de julio también se dio a conocer que 4 migrantes venezolanos ayudaron a una mujer oriunda de Costa de Marfil al cargar una camilla improvisada en la que la trasladaban. La misma había sido abandonada en la selva del Darién por los guías luego de presentar problemas de salud. Y estos dos casos hablan de cuán buenos somos los venezolanos a veces, ¿no? Los venezolanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Somos capaces de hacer esto y luego somos capaces de hacer, bueno, me imagino que todas las nacionalidades son así, tienen gente buena y mala, pero en todo caso yo me quedo con lo bueno de estos venezolanos. Tras el incendio de anteayer en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que consumió más de 17.000 kits de hemodiálisis, llegaron al país insumos para 15 días de tratamiento de diálisis. Durante la madrugada de este martes, muy oportunamente, llegó a Venezuela un cargamento de insumos para hemodiálisis y diálisis peritoneal procedente de Panamá y la India. El arribo ocurre 24 horas después del incendio que destruyó los insumos que estaban almacenados en los depósitos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Antímano. Y uno se hace la pregunta nuevamente, entonces, ¿por qué se quemó esto? Ya venían unos nuevos en camino, ¿será que estos los dejaron vencerse? Bueno, tantas cosas de las que nunca tendremos respuesta porque, a diferencia de otros casos, en estos no hay diligencia de las autoridades que tienen que esclarecerlos, ¿no? No hay ninguna diligencia por esclarecer estos casos. La directora general de salud del IBCS, Milagros Montilla, explicó que en el cargamento llegaron dializadores o filtros para diálisis, que son un componente necesario, primordial en el tratamiento. Dijo que con el arribo de este material se garantizan más de 2 semanas de tratamiento de hemodiálisis a nuestros más de 7.000 pacientes, por lo que pidió calma a los pacientes y sus familiares, asegurando que está garantizado el tratamiento. Y yo nunca siento tanto miedo con algo como cuando desde el régimen dicen, no, esto está garantizado. Ahí es donde de verdad empiezo a preocuparme. En Gaceta Oficial, régimen de Maduro designa nueva jefa de la ONAPRE y tesorero nacional. Información de la Patilla. Tras varios meses de protesta por parte de los trabajadores de la administración pública en contra de los instructivos que aplica la Oficina Nacional de Presupuesto para el pago de salarios, primas y bonificaciones, el régimen de Nicolás Maduro designó como nueva directora del ente a Jennifer Quintero de Barrios, en sustitución de Marco Polo Cosenza. Asimismo, bajo el decreto número 4.722, publicado en la Gaceta Oficial 42.439, de fecha 12 de agosto, fue designado Cristian Moisés Hernández Verdecana como nuevo tesorero nacional. No olviden este nombre, Cristian Moisés Hernández Verdecana, quien es el nuevo tesorero nacional. 6:37 minutos, el embajador de Argentina en Caracas condena secuestro del embajador venezolano. Este es el mismo señor que en días recientes estaba muy bravo, le dijo muy bravo a Pedro Carreño que no llamara a la bola a Alberto Fernández, que no lo llamara así de feo. Pedro Carreño ha contribuido con la cultura argentina, la misma de Borges, la misma de Leopoldo Lugones, la misma de Gardel, la misma de tantos grandes artistas, de Astor Piazzolla, con el término jalabola. El aporte de Pedro Carreño a la cultura argentina. Oscar Laborde asegura que hay interés de perjudicar a Venezuela en caso de aeronave retenida en Buenos Aires. Señor, si usted no confía en la justicia de su país, ¿qué hace como embajador? El embajador de Argentina en Caracas, Oscar Laborde, afirmó que son muchos los intereses en el caso del avión iraní venezolano retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, desde el pasado 6 de junio, por lo cual se busca perjudicar a Venezuela. Laborde también aseguró que con la incautación dictada por el juez federal Federico Villena a petición de la justicia de Estados Unidos, el avión está secuestrado, dijo durante una entrevista en la emisora AM750 Argentina, reproducida por Actualidad RT. Bueno, hay secuestros judiciales, es un término, ¿no?
El secuestro judicial de un bien es un término que se usa. El diplomático también condenó la situación de los 19 tripulantes de la nave que continúan en Argentina sin que aparentemente haya algo para reprocharles. Laborde agregó: esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que esto sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sostuvo Laborde, por lo que considero que es natural sospechar que los adversarios exageren y griten con lo del avión. Sin embargo, el diplomático aseguró que la relación bilateral entre Argentina, que ostenta actualmente la presidencia interina de la CELAC, y Venezuela no se encuentra dañada por este incidente, y afirmó que no hay ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería. Como se recordará, las autoridades del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en la provincia argentina de Buenos Aires, retuvieron al avión Boeing 747 Dreamliner, perteneciente a la empresa Entrasur, filial de Conviasa, con matrícula venezolana, el pasado 6 de junio, hace ya más de 2 meses. Y Daniel Ortega arremete contra Argentina por retener avión venezolano a pedido de Estados Unidos. Imagínense, no me defienda, compadres, lo único que uno puede decirle: el Boeing 747 de mercancías Entrasur, filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por Washington, fue retenido en junio después de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, procedente de México, con una tripulación de venezolanos iraníes y una carga de autopartes. Comentario mío: hay apoyos que restan. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reclamó este lunes al gobierno de Argentina por la retención de un avión venezolano y de su tripulación. A pedido de Estados Unidos solicitó su inmediata liberación. Tienen secuestrados a 11, 2 hermanos venezolanos, porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo que es un asunto de la justicia, opinó Ortega, aliado de Venezuela, durante un acto por el 42 aniversario de la Fuerza Naval. Quien ocupa la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC, se convierte en un instrumento del imperio yanqui, agregó Ortega en una ceremonia en donde también asistía el encargado de negocio de la Embajada de Argentina, a quien el presidente identificó como Jorge Steven. Ortega, un guerrillero en el poder desde 2007, es decir, lleva 15 años en el poder, invocó al gobierno del socialista Alberto Fernández a que libere a los hermanos venezolanos que los tienen presos en Argentina, como si Argentina fuese un distrito de Miami, que regresen el avión a sus verdaderos dueños. Dijo Ortega que, como siempre digo, no me ayude, compadre, y no me ayude, compadre, porque miren lo que está pasando en Nicaragua con las iglesias. Un cura tuvo que oficiar misa a través de una reja porque la policía no dejó ingresar a los feligreses al templo. Este mes el régimen de Daniel Ortega prohibió las procesiones religiosas, mantiene un obispo cercado desde hace 12 días y ha capturado a 3 sacerdotes. El sacerdote Sebastián López celebró este martes lo que para muchos de sus feligreses sería la más inusual misa de los últimos tiempos en la pequeña localidad nicaragüense de Ciudad Darío, ubicada a 90 kilómetros al norte de Managua. Desde temprano, agentes y patrullas de la policía se apostaron en los alrededores de la iglesia Santa Lucía para impedir el ingreso de los fieles que llegarían a participar en la misa matutina. Los feligreses, sin embargo, se fueron congregando tras la valla metálica que separa el templo de la calle, y el sacerdote López decidió realizar el oficio religioso desde el atrio de la iglesia, mientras los fieles se agrupaban en el parqueo, separados por la valla y bajo la vigilancia de los efectivos policiales. El régimen de Daniel Ortega ha reciado su ofensiva contra la Iglesia Católica de Nicaragua desde el 1 de agosto pasado, cuando ordenó el cierre de 8 emisoras católicas de la diócesis de Matagalpa y desplegó un cerco policial alrededor de la curia episcopal de Matagalpa, donde permanecen retenidos desde hace 12 días el obispo, Monseñor Rolando Álvarez, y 10 religiosos más. Ortega ordenó una investigación contra Monseñor Álvarez, a quien señala en un comunicado policial de intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. Y todo esto sucede en medio del escandalosísimo silencio de Jorge Bergoglio, a quien llamar Papa Francisco ya a estas alturas luce como un exceso, y de quien lo único que como católico uno puede esperar, o por lo menos este católico que está aquí puede esperar, es que abdique del papado y le conceda chance a alguien que sí quiera defender
la democracia, la libertad y su propia iglesia, porque este señor defiende a la iglesia solo cuando no son sus amigos políticos los que están enfrente. El mismo Papa que dijo que tenía una relación especial con uno de los representantes, con el representante de uno de los representantes, ya no es el representante principal, pero uno de los principales representantes de la satrapía más antigua del mundo, que es la que asola a la isla de Cuba. Y justamente hablando de Cuba, cuando no es Pascua en diciembre, Maduro ofreció construir un nuevo tanquero en Cuba tras el incendio en Matanzas. Lo bueno es que, bueno, de las cosas que ofrece cumple más bien poquitas. Nicolás Maduro anunció este martes que su régimen apoyará, pero esta seguramente sí la va a cumplir. Nicolás Maduro anunció este martes que su régimen apoyará a la dictadura cubana en la construcción de nuevos depósitos petroleros tras el incendio que destruyó los tanques de combustible de Matanzas. Ahora viene la reconstrucción. Cuba sabe que cuenta con todo el apoyo científico, técnico, de ingeniería de trabajadores. Señor ministro de Petróleo Tarek El Aissami, señor presidente de PDVSA, pónganse en comunicación con las autoridades petroleras y energéticas de Cuba para iniciar el diseño de la reconstrucción del patio de supertanqueros. Ahí en Matanzas nuevamente, esta va a ser la obra de unión de Cuba y Venezuela, y ojalá México y otros inversionistas se sumen. Le faltó decir a Maduro y pongan los reales que nosotros no tenemos, expresó en transmisión por BTV. Maduro ordenó a El Aissami diseñar dónde se haría, cuál es el patio e iniciar la construcción de un nuevo supertanquero para Matanzas en Cuba, por cierto, y enlazando con el tema del avión, que nos sale en esta nota, en la misma locución, Maduro dijo que si ellos hubieran tenido el avión de Entrasur, pues ellos hubieran podido llegar antes a Cuba y ayudar antes a Cuba. Lo dijo Maduro, pues, ¿qué quieren que yo les diga? 6:45 minutos, unos titulares más antes de ir a la pausa, mientras el chavismo sigue enviando combustible a Cuba. Hice una nota de La Patilla, reaparecen las colas de gasolina en las bombas del interior del país. Concretamente, esta historia habla de Lara. Vamos a ver si termina de cargar, porque nuevamente se me queda guindando la nota de La Patilla. Mientras tanto les leo, esta también se me apagó. Mientras tanto, los vecinos de la avenida Andrés Bello protestaron por falta de luz en la avenida Urdaneta, en la avenida Andrés Bello, perdón, ayer había una tremenda tranca en la avenida Andrés Bello por falta de luz. Otra nota aquí está la nota de efecto Cocuyo. Habitantes del bloque 5 de la urbanización Simón Rodríguez y otros sectores de la parroquia El Recreo protestaron en la avenida Andrés Bello de Caracas este 16 de agosto tras pasar alrededor de una semana sin servicio eléctrico. Mientras algunos aseguran que ya llevan 5 días a oscuras, otros indican que ya cuentan 16. Vecinos afirman que la falla de electricidad se debe a que un transformador se dañó en la zona. Asimismo, denunciaron que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no ha solucionado el problema. Se mantienen esperando que la estatal reponga la pieza que se quemó, pero estos señores no van a salir en la cadena con la orden de Nicolás Maduro de que les repongan inmediatamente el transformador. Hay otras, otras prioridades y otras preocupaciones, como les decía, mientras el chavismo sigue enviando combustible a Cuba, reaparecen las colas en las bombas de gasolina de Lara. La sensación de estabilidad en el suministro de gasolina en el estado Lara duró poco y nuevamente comienzan a verse kilométricas colas para equipar a los vehículos en las diferentes estaciones de servicio. Aunque Barquisimeto era la ciudad que mostraba un poco más de estabilidad en cuanto a este tema, desde el pasado fin de semana comenzaron a verse las colas que alcanzan hasta 1 kilómetro en las estaciones que despachan combustible subsidiado y en las que tienen precio internacional. La secretaria del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio en el Estado Lara, Azalia Colmenares, asegura que a la región solo están enviando 30% del combustible, situación que obliga a los usuarios a permanecer a oscuras. 2 titulares más, este no me va a abrir y tampoco pues tiene mucho sentido que yo se los lea, es un titular como de contexto hablando de los apagones. Y estos dos que sí son información del día. Otro cortocircuito provocó el desalojo de los usuarios este 16 de agosto en el metro de Caracas. Este 16 de agosto se registró nuevamente una explosión en el metro de Caracas, ocasionando el desalojo de las personas que utilizaban el transporte subterráneo. Un usuario compartió un video en su cuenta Twitter donde indicó que el incidente ocurrió a las 10:24 de la mañana en uno de los vagones entre las estaciones Los Dos Caminos
y Miranda. El Metro de Caracas activa vía temporal tras fallas en los dos caminos. Es un titular del Universal. Como medida de contingencia, el subterráneo activa una vía única especial entre las estaciones Palo Verde y los dos caminos. Y como yo siempre digo, entre las muchas pesadillas que uno sufre como caraqueño, una de las que yo sufro particularmente es pensar que algún día, por alguna razón, nos digan el metro tiene que cerrar 3 meses o 6 meses por razones de fuerza mayor o indefinidamente por razones de fuerza mayor. Se va a hacer un día muy crítico para esta ciudad, verdaderamente muy, muy crítico. 6:49 minutos, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto, don Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía publicitaria del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cohen en Santa Mónica, Caracas, y de Equimédica, alquiler de equipos médicos. Y justamente vamos con este momento de publicidad porque quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos. Si usted tiene la necesidad para un familiar o a lo mejor para usted mismo de algún equipo médico especializado, que puede ser una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, bueno, usted nómbrelo. Hay multiplicidad de equipos médicos. Consulte con Equimédica, alquiler de equipos médicos, ingrese a su cuenta en Instagram, que es @Equimédica _alquiler, o llame al 0412-806-2591 y pregunte por ese equipo que usted está necesitando, porque en Caracas lo entregamos en alquiler y con muy pocos requisitos, pero si lo requiere comprado, pues ahí ya la cosa cambia y entonces es para todo el país, ¿no? Hay entrega en todo el país. Llame al 0412-806-2591, @Equimédica _alquiler, porque en Equimédica tenemos todo lo que usted necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cohen en Caracas, más de 30 años de experiencia. Ya le estoy poniendo más años al doctor Cohen de los que tiene, más de 30 años de experiencia atendiendo animales, desde un morrocoy hasta un caballo. Póngalos en manos del buen doctor Coa, que les ofrece servicios de vacunación, planes de vacunación, cirugías electivas, atención nutricional, también pues odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario y por supuesto para los consentidos de la casa, los peluditos, la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica. Entre las calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Volvemos a la información, paso rasante porque ya son las 6:51 minutos por algunas informaciones nacionales e internacionales de interés. Derrame de aguas blancas y negras afectan al Hospital Luis Racetti de Barcelona, estado Anzoátegui, y la situación compromete la salud de los pacientes y del personal que labora en la institución. La novedad fue denunciada por el coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Edison Hernández, quien indicó que el derrame de agua inicia en el 4º piso, inundando las aulas de clase para los estudiantes de medicina de la Universidad de Oriente. Agregó que en ese mismo nivel se encuentran las áreas de terapia intensiva y quirófano. Yo les quiero mostrar esta fachada de este hospital, porque yo les quiero preguntar a ustedes, con todos los reales que ingresaron en estos años de revolución bolivariana, ¿dónde ustedes han visto que la revolución bolivariana haga algo, aunque sea medianamente parecido a una obra de esa envergadura? No se conoce, ¿verdad? Por supuesto que no se conoce. Monitoreamos, nos dice que Jorge Rodríguez anunció esta investigación sobre el estado de las sedes diplomáticas de Venezuela en Colombia. Bueno, esto ya vienen con una nueva acusación contra la oposición. Antonio Guterres y Recep Tayyip Erdogan viajarán a Ucrania para reunirse con Volodymyr Zelensky este jueves. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará esta semana a Ucrania, donde tiene previsto mantener una relación trilateral con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y con el líder turco Recep Tayyip Erdogan. El encuentro tendrá lugar el jueves en la ciudad de Leópolis, y al día siguiente Guterres viajará a Odessa y a su puerto, que están siendo utilizados para la exportación de cereal ucraniano a través del acuerdo impulsado por la propia organización y Turquía. En Ecuador aumenta la violencia, un fiscal murió tras sufrir un atentado.
La noche del 15 de agosto, el fiscal de la provincia de Los Ríos, Federico Estrella, murió tras sufrir un atentado cuando llegaba a su domicilio. Sujetos en moto atacaron al funcionario dejándolo gravemente herido. Posteriormente fue trasladado a un hospital donde se confirmó su muerte. La Fiscalía General del Estado hizo público este martes su enérgico rechazo a la situación de violencia en la que se encuentra Ecuador, que todos los días cobra víctimas mortales. Tragedia en Maturín: 4 miembros de una familia murieron durante el incendio de una vivienda. 4 miembros de una familia fallecieron durante un incendio que arrasó con su vivienda en horas de la madrugada del lunes 15 de agosto. El trágico hecho se registró en la urbanización Las Garzas de la ciudad de Maturín. En el siniestro también resultaron heridas otras 5 personas. Los fallecidos en el incendio responden a los nombres de Beatriz Marcano, de 58 años, su hija Olianis Villahermosa, de 33 años, y sus nietas Olivia Valentina de Yomónica Villahermosa, de 11 meses, Santo Cristo, y Olga Beatriz Guzmán Villahermosa, cuya edad se desconoce. Los heridos quedaron identificados como Baudilio José Villahermosa, de 63 años, Francisco José Villahermosa, de 27, y Beatriz Villahermosa, de 5 años, y nuevamente Santo Cristo. La información fue revelada por los cuerpos de seguridad de Monagas. PNB mató accidentalmente, y lo de accidentalmente pues seguramente estará por verse, a su compañero cuando jugaban con un arma, y esto sucede con más frecuencia de la que debería, sin duda. El arma se accionó accidentalmente y una bala se alojó en la cabeza del occiso. Un funcionario de la PNB habría asesinado de manera accidental a su compañero. El oficial quedó identificado como L. Escalona Silva, de 20 años de edad, mientras que la víctima respondía al nombre de Jimmy Joan Graterol García, de 31. El hecho ocurrió en las adyacencias de las entradas del poliducto de Taría, en la carretera panamericana San Felipe, estado Yaracuy, y le están dando armas a muchachos de 20 años con poco chequeo de antecedentes, con poco entrenamiento, y los están convirtiendo en policías en 6 meses. Por eso digo lo del poco entrenamiento. El curso para ser policía en este momento son 6 meses. Luego se extrañan de que sucedan las cosas que suceden en las alcabalas. Para cerrar, asesinan a un PNB tras ver un camión publicado en Marketplace, y yo no entiendo hasta cuándo la gente va a seguir en lo mismo y lamentando la muerte de este funcionario, pero yo no sé si es que se creía él, que él podía ser más vivo que los malandros. Este martes se conoció el asesinato de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, identificado como Kerwin Hernández, emboscado por antisociales en el estado Miranda, luego de ir a ver un camión que visualizó por Marketplace. La información la dio a conocer el periodista de sucesos Román Camacho a través de Twitter. Agregó que los asesinos atacaron al oficial de la PNB en San Francisco de Yare, estado Miranda, y debo decir que también estos tipos tienen que tener protección, porque si no, ¿cómo es posible que sigan haciendo las fechorías que siguen haciendo? Por este caso, comisiones policiales se desplegaron por la zona para ubicar a los asesinos del funcionario de la PNB. El periodista de sucesos hace un llamado a no acudir a citas pautadas a través de Marketplace de la red social Facebook. 2 titulares para cerrar, ya son las 6:56 minutos. Hay una avería en el Tui 3 que afecta el servicio de agua en parte del municipio Libertador y del estado Miranda. Esto lo puso ayer, anoche, casi a medianoche, Darwinson Rojas, por lo cual estén pendientes de si entra agua a su edificio, a su casa, si no, pues comiencen a racionarla. La hidrológica de la región capital informa a sus usuarios y usuarias que motivó una avería en una de las interconexiones del sistema Tui 3. El servicio de agua potable se verá interrumpido por un lapso aproximado de 24 horas en parte del municipio bolivariano Libertador y del estado Miranda. En este momento nuestras cuadrillas llevan a cabo las maniobras de corrección correspondientes para estabilizar el sistema y restablecer el suministro. Y cerramos hoy, para variar, con una buena noticia. La producción ronera, la producción de ron de Venezuela ya aporta un 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela. El director de negocio internacional de la empresa Ron Santa Teresa, Bernardo López, dijo a EFE que en el exterior reconocen al ron venezolano como uno de los mejores del mundo. No como uno de los mejores, no, como el mejor ron del mundo. Hoy en día la fama del ron venezolano es una cosa impresionante, y ojalá que en algún momento el ron venezolano pudiera volverse para nosotros lo que ha sido, por ejemplo, el whisky para los escoceses, o el vino para los chilenos, como una marca que nos identifica en el mundo entero. Bueno, eso hay que seguirlo construyendo a fuerza de calidad, a fuerza de sacrificio, a fuerza de buen mercadeo y a fuerza de alinear a todo el país pues en ese objetivo de hacernos una potencia ronera, porque bueno, el buen licor se cotiza muy bien en los mercados mundiales, y por ahí hay botellas de ron
que valen tranquilamente más de $200, y todo el valor agregado que implica producir un producto como este, valga la redundancia, pues genera muchos empleos. Ojalá el gobierno, el Estado venezolano se dé cuenta de la torta que puso cuando cambió la tradición de los suelos, por ejemplo, de los valles de Aragua, que eran suelos de caña de azúcar, los convirtió en suelos para otros propósitos, diciendo que eran las mejores tierras del país, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hoy en día son un peladero de chivos. Ojalá vuelvan a producir caña de azúcar, porque además les digo, el ron venezolano, el principal insumo del ron venezolano, y esto lo sé de buenísima fuente, es importado. Es una cosa que se llama melaza animal, que viene del Caribe y que básicamente es eso, melaza, que se usa fundamentalmente para el engorde del ganado porcino. Con eso se está haciendo el ron venezolano, con eso se está haciendo buena parte del ron venezolano, porque sencillamente se destruyeron los cultivos de caña, que eran pues su materia prima natural. Ojalá volvamos a hacerlo con caña de azúcar. Esto no demerita la calidad del producto, el producto sigue siendo excepcional, bueno, por unas condiciones climáticas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero sí, bueno, sería bonito que lo hiciéramos con nuestra propia caña de azúcar. 6:59 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos.